Muy bien, ahora sí, comenzamos nuestra mateada el día de hoy, Elena, y hoy la compartimos con nuestro amigo Martín Chávez, a quien ya lo saludamos porque ya está conectado en nuestro Meet. Buenos días, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Diego, Elena. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Se escucha un poquito lluvioso, pero bueno, es parte del día, nosotros se nos cortó la Sí, luz, estamos así. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Supimos que estuviste participando ahí por redes de un espacio que te invitaron, Meso Argentina, que tiene sí, que ver sí, con... sí, estuvo bueno. Es un congreso que se viene haciendo, creo que hace 7 años, ya este es el séptimo. Un congreso sobre medios y sociedad. Eh, lo organiza la Universidad de San Andrés y me tocó participar. O sea, participé hace unos años como espectador, digamos, y ahora este año presentamos una ponencia con unos compañeros de la universidad y con un profesor, y bueno, la aceptaron, así que fuimos y expusimos esta vez. Qué Bien. bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, nada, hoy vamos a estar hablando un poquito de todo esto que tiene que ver con la comunicación y lo que venimos hablando sobre la divulgación. Segundos antes que arrancara el corte de luz, justo estaba mencionando a Felipe, porque hoy, Felipe Piña, el historiador, porque publicó hoy un aniversario de Independiente ganando su primer título mundial frente a la Juventus, cosa que había que mencionar acá, Me imagino. sin pensar en nada. Y Imagínate. Era parte de la agenda. Sí. eh, totalmente, Mira, yo totalmente. iba a aparecer con la camiseta de River, pero dije, vamos, mira, Ah, por las te, dudas no. te contuviste. Me Bueno, contuve, me contuve. felicitaciones, Gracias, felicitaciones gracias, para gracias. todos los fanáticos o seguidores o hinchas o para no decirle gallinas queda feo, qué feo decirle gallinas, No, yo creo ¿no? que ya está, digamos. A esta altura, esos nombres que en algún momento fueron como ofensivos se terminan reapropiando, ¿no? Digo, el Totalmente. bostero se llama bostero, el gallina se llama gallina y no pasa nada. Se resignifican, exactamente. Claro, tal Todo cual, sea por festejar, está muy tal bien. cual. Y bueno, y nosotros mencionábamos así como al pasar, ¿no? A Felipe como uno de los grandes divulgadores de lo que es la historia, a Paenza Sí, como divulgador de la matemática, bueno, también a Darío como divulgador de la filosofía, y si sí, nos ponemos sí. a pensar un poquito más, Y debe haber un poquito sí, más de José Pablo divulgadores. Feynman, por ejemplo, también en la filosofía, e incluso previo, ¿no? A Darío Z, Stan River, Claro. también Diego Golombek, por ejemplo, es otro de los que también, Nora Bar, bueno, un montón que, ¿no? Le buscaron la beta intermedia, ¿no? Entre o cómo canalizar de alguna manera todo ese lenguaje técnico tan difícil de entender digamos, para cualquiera de nosotros, Ujú. y llevarlo, ¿no? De manera masiva, ¿no? A través de la divulgación. Que totalmente hay todo un debate en relación a eso, ¿no? Porque en algún Bueno, momento ahora, digamos, salieron los detractores contra los divulgadores, pero por lo menos a mí me suena, no sé a ustedes, como que está bueno el tema de eh, es otra plataforma para entrar, es otra interfaz para hacer la bienvenida a todos estos espacios de conocimiento, ¿no? sí, yo pensaba, digamos, ustedes nombraron a gente que hace muchos años, más acá, bueno, Fabricio Ballarini, que es un científico también, Sol Despeinada tiene ese nombre, que es una médica y que también hace divulgación de, bueno, de ESI, de muchos contenidos médicos, ¿no? Y que tienen a través, o sea, esto, utilizan todas las redes sociales para llegar a, bueno, a otros públicos, ¿no? También eso es importante. Sí, sí, y además que hay también ahí, Latour, Bruno Latour habla de, por ejemplo, tiene un concepto que se llama caja negra, ¿no? Caja negrización de la ciencia, que es precisamente esto de ocultar toda la estructura, y entonces hay ahí como un espacio muy oscuro, ¿no? Que no se llega a entender, y que a nosotros de la ciencia, que muchas veces, digamos, este, la gente la vincula con estos personajes, ¿no? De guardapolvo blanco, en laboratorio. Los tubitos Pero, de ensayos, claro. claro, pero la ciencia que construye gran parte de todo lo que nos rodea, si no todo, digo, lo que no es natural, eh,
hay ahí, digamos, está bueno, me parece, blanquear cómo son esos procesos, ¿no? Y que la gente sepa eso. Por eso me parece que atacar la divulgación científica es atacar la ciencia, en parte, me parece, ¿no? Porque es un enorme trabajo que se hace y la verdad que es imprescindible. Totalmente, totalmente. Bueno, Martín, si te parece, entonces los vamos a recibir, creo que ya están conectados en nuestro Meet también. Decíamos, ellos son Melisa y Nuncio, Melisa es comunicadora, Nuncio es geólogo y son los referentes, los protagonistas de Hablemos de Divulgación, que tiene su red social de Instagram. Por lo menos por ahí nosotros los conocimos, pero también tienen su canal de YouTube. Así que ya los estamos viendo, ya los escuchamos, los saludamos. Entonces, Martín Chávez, Elena Soler y Diego López Peris, buenos días. Melisa y Nuncio, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué Muy tal? bien. Un Gracias. gusto. Igualmente. Bueno, un placer que estén compartiendo con nosotros esta mañana lluviosa de nuestro Pensar en Nada. Estábamos haciendo así como una especie de intro, no sé si nos pudieron escuchar un poquito, pero bueno, nada, estamos parados del lado, me parece, compartimos acá en Pensar en Nada, de los que valoramos un montón todo el laburo de lo que es divulgación y sabemos también por otros laburos que uno también hace, docencia y otras cuestiones, todo lo que lleva detrás, ¿no? Pero bueno, les preguntamos a ustedes, que son los protagonistas del día de hoy, ¿cómo nace Hablemos de Divulgación? Bueno, justamente los venimos escuchando. No sé si se escucha bien el micrófono. Sí, Excelente. Veníamos escuchando lo que están diciendo como referentes, por ejemplo, como Fabricio Ballarini, perdón, que él, por ejemplo, es una gran fuente de inspiración para nosotros porque lo comenzamos viendo en Filo, en videos que él comentaba sobre psicología, sobre ciencias quizás más exactas, y de verdad era muy interesante la manera de comunicar con respecto a temáticas, si puede llamarse más difíciles, o cuando hablamos de divulgación científica pura, cuando estamos viendo que la verdad, de mi parte, como me presentaron, yo soy diseñadora, no vengo del mundo de la ciencia, por así decirlo. Entonces, a mí se me dificultaba muchísimo al principio entender quizás papers o cuando veía algún tipo de video donde se comentaba alguna temática que me resultaba interesante, pero la veía y quizás me quedaba en el medio por no entender exactamente lo que se quería decir o si las palabras que usaban no eran las que yo conocía en ese caso. Me resultaba como me resultaba un problema realmente. Entonces, a partir de encontrar esa necesidad que tenía, que era, me gusta la ciencia, pero me gustaría tener un canal donde pudiera, de alguna manera, crear un contenido o ver un contenido accesible para lo que es ciencia en general, surgió nuestra página. Y la verdad es que fue con esa intención. Al principio eran noticias relacionadas a la ciencia, pero no eran videos ni nada por el estilo cuando comenzamos. Y a partir de empezar a hacer un video, empezar a mostrarse con la cara en sí, humanizar la página, empezamos a tener un montón de feedback, de buena onda por parte de las personas que nos veían y nos escuchaban. Y lo que más me gustaba era eso, que nos comentaban, qué bueno que pueden contar un tema que quizás es complicado, o cuando, no sé, intentamos explicar petróleo, que a veces son temáticas un poco más complicadas, y las pasamos a un vocabulario accesible, y desde mi perspectiva, él ahora habla, pero él que es geólogo lo entiende de otra manera. Desde mi perspectiva me encanta eso, me encanta lograr que la gente se pueda identificar con las temáticas y lo que queremos comunicar y que lo entienda. Y que lo pueda, y nos mande un mensaje, nos mande un mensaje una madre con un nene diciendo, me encanta que hablen de los dinosaurios, y lo entiende el nene, y una persona, no sé, de la carrera de geología dice, me encanta que puedan traducir de esa manera un tema. Tal cual. Hace más accesible con los conceptos, básicamente. No, yo iba a meter un bocadillo antes de que hable Nuncio, que tiene que ver con, hace unos años surgió también un término, un concepto, si no me equivoco es el título de un libro, Economía en Corbata, que también nosotros desde acá lo valoramos porque
le pasaba exactamente lo mismo, creo que Martín lo hemos hablado en otras oportunidades. Sin corbata. Hablar... Sin corbatas. Sí. Economía sin corbata, ahí está, bien, gracias. Que era hablar de economía, pero para que lo pudiera entender cualquier ciudadano de a pie, y tenía que ver con esto, y es nosotros lo que valoramos. Bueno, nosotros acá tenemos una niña, está terminando la primaria, y también valoramos, por ejemplo, somos súper fanáticos de la serie de Big Bang Theory, que a ella, por ejemplo, le despertó de temas como preguntarse por la ciencia. Y bueno, Nuncio, vos decías, sos geólogo, hay un personaje que ahí dentro de la serie que son geólogos, son científicos de todo tipo, y es parte del atractivo que tiene, incluso un capítulo dedicado a las mujeres científicas. ¿Cómo fue, Nuncio, con vos meterte en todo esto? Bueno, la verdad que fue un proceso, primero era como un hobby, ¿no? O sea, empezó como, bueno, hagámoslo porque nos divierte. Además, como que nos gusta nerdear con Meli, ¿no? Y no sé, de la nada investigar un tema y ver por qué, y no sé. El otro día, cuando hicimos el video sobre el asteroide que mató a los dinosaurios, como que empezamos a debatirlo, empezamos a decir, ¿y pero por qué? ¿Y cómo? Y medio que yo lo sabía porque, bueno, lo aprendí en la facultad, pero te pones a debatir, te pones a discutir y ves que hay un montón de un montón de piezas que quizás está bueno ahondar. Por ejemplo, en ese video hay un elemento muy importante que es un elemento del iridio, que gracias al iridio se puede saber que efectivamente cayó el meteorito. Porque claro, debatiendo con ella, ¿y pero cómo saben que cayó un meteorito? ¿Dónde está el cráter? Ahora no está el cráter, ya pasó demasiado tiempo, ya el cráter desapareció. Entonces, mirándolo desde ese aspecto, nos pareció que empezar a comunicar de una manera más atractiva, de una manera más accesible, de una manera más humana, como dijo ella, surgió como esta idea, ¿no? Y realmente nos sorprende lo mucho que creció, ¿no? O sea, la verdad que a la gente realmente le interesa, porque humanizás conceptos, lo haces más accesible, más digerible. Me gusta la palabra digerible. Porque si nosotros explicáramos las cosas súper científicas, con las palabras, digamos, los términos científicos concretos, el público sería distinto. Habría menos engagement, ¿no? Hay menos interacción con las personas. Entonces, medio como que explicándole a ella, que ella realmente le encanta la ciencia, la verdad que soy afortunado. Entonces me escucha y la verdad que surgió Hablemos. Y también está bueno esto que meto ahí un bocadillo, que mencionás, que también una cosa que nos encanta hacer cuando encaramos un tema es esto, empezar a hacerse preguntas desde lo más básico, ¿sí? ¿Por qué, no sé, el pasto es verde? Entonces, a partir de ahí, empezás a encontrar un montón de explicaciones, que algunas son bastante teóricas y complejas. Entonces, lo que intentamos a partir de ver un montón de información, ver documentales, ver papers, empezar a traducirla y llevarla a un campo de accesibilidad, de que de verdad cuando digamos algo se entienda, y justamente si vieron nuestros videos o si se ven los videos, la mayoría de nuestros videos arrancan con una pregunta simple, fácil, que atraiga, porque también nuestro objetivo, y pensando que estamos en una pantalla que uno scrollea todo el tiempo, que uno no le presta atención a todo lo que ve, que de verdad sea provocativo, llame la atención y despierte la curiosidad, que ese es el gancho, claro. El gancho. Sí, esto que vos decías de las preguntas, porque para mí es crucial, porque digo, la ciencia incluso hace más hincapié en las preguntas que a veces en las respuestas, ¿no? Y esto de las preguntas que vos decías, vos hiciste una pregunta que está en la entrevista de Carl Sagan, por ejemplo, que es histórica, que sé que ustedes la subieron, que están, digamos, es inherente a los chicos. Digo, porque los chicos nacen en un entorno en donde todo es nuevo, todo es colorido, todo es llamativo, y nosotros nos vamos acostumbrando a ese mundo y vamos normalizando todo, vamos naturalizando todo, vamos estandarizando todo, ¿no? Es bellísimo ese video. El que mencionás, Martín, es el científico Carl Sagan, que está siendo protagonista de una entrevista y como que valora el momento etario de los niños en el que se preguntan
por todo. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Claro. Eso es la Y referencia. eso se va perdiendo con el correr de los años. Incluso él dice que en la adolescencia ya casi no existe eso, ¿no? Pero yo lo que pensaba, y a modo de pregunta también, es si hay algo consciente, ¿no? De algunos sectores de la ciencia, ¿no? Que intentan de alguna manera para ellos proteger la ciencia, pero volverla elitista, ¿no? Y no masificarla, porque digo, si nosotros tuviéramos en nuestra docencia, digamos, en toda la sociedad, tuviéramos la cabeza de Carl Sagan, creo que tendríamos científicos digamos, e inventores por todos lados, ¿no? Claro, yo quiero un comentario antes de que digas que justamente con el video Carl Sagan, que nosotros con los más pequeños de la familia siempre jugamos un juego que es comenzar una pregunta con ¿por qué? Entonces ellos siempre es ¿por qué hay nubes? ¿Por qué el cielo es de tal color? ¿Por qué? Y ese tipo de herramientas sirven un montón y como decís, quizás uno pasa después a la adolescencia o se hace más grande, tiene otros intereses y se pierde. Y la verdad que ese video que publicamos se hizo viral y se hizo viral también en TikTok y recibimos, pero miles y miles de respuestas, algunas bastante dramáticas, cuestionando la educación, otras cuestionando algo más con lo interno, con la psicología de la propia persona, de cómo uno se va transformando y también tiene otros intereses, porque a no todos le tiene que gustar lo mismo ni la ciencia. Pero eso quería agregar porque era muy interesante y justamente por eso Carl Sagan es Carl Sagan, porque todo Claro, lo que dijo es así y es real. Tal cual, y aparte esas preguntas de niños, esa es la esencia de la ciencia, el cuestionarse. La ciencia surge porque nos cuestionamos y queremos respuestas. Y es muy importante mantener ese niño vivo. Y nada, hay que seguir preguntándose siempre, ¿no? Y con respecto a la pregunta si creíamos en sí lo de si la ciencia es más elitista o si tiene como un determinado sector que le habla solamente a algunas personas que entienden, la verdad es que depende. Siento que también la ciencia y las ciencias en sí exactas, que quizás son... No quiero decir que son como de campos diferentes quizás a lo más creativo, a las carreras más, ¿cómo de llamarlas? Sí, de diseño. Claro, yo hago una sociales, visión personal, ¿no? Siento que quizás se quedan en que la ciencia tiene que ser comunicada de determinada manera. Claro. Y no lo hacen a propósito en el sentido de voy a decir solamente palabras que no se entiendan o voy a hacer un paper de 5.000 hojas que uno no los puede entender, sino que tienen establecidos esos conceptos y por ahí lo que hace atractivo a nuestra página es eso, que quizás rompemos con exactamente cómo se explica, pero depende, la verdad es que los sectores, debe haber como en todas las áreas de todas las cosas, sectores que quieren hacer que la ciencia sea solo para un determinado sector, pero para mí pasa eso, para mí es como que hay que darle una pequeña vuelta de tuerca en algunas cosas. Obviamente la ciencia y justamente carreras que requieren este nivel de exactitud o de palabras más cruciales, no digo que tienen que ser todo término coloquial y todo término accesible, porque no es así, pero justamente está bueno que parte de lo que es la divulgación también vaya a sectores que no entienden. O que no estudiaron una carrera, ¿no? Sí, yo los venía escuchando, la verdad que me encantan escucharlos y ver cómo se dio el proceso. Pero lo primero que me surgía, digo también, ¿no? Esto era pensar en el carácter, más allá de la cuestión concreta de la divulgación, hay un carácter revolucionario, disruptivo también en esto, porque la información es poder, y yo lo hablo desde todas las ¿no? Digamos, yo, por mi trabajo, ¿no? Digamos, estar lidiando con el vocabulario jurídico. Diego recién mencionaba esto de economía sin corbata, o sea, ciertos sectores que se arrogan un saber y que, bueno, si no es accesible, más allá de lo que dijo Martín, ¿no? Digamos, más allá de que haya una ciencia elitista, digo, también cierta cosa que no se quiere que se sepa, bueno, ahí excluís a un sector. Y también le das menos herramientas para transformar el mundo, ¿no? Digamos, un poco es una reflexión también por este espacio. Nosotros decimos, bueno, pensar en algo para pensar en cómo transformarlo. Bueno, tenés que poder dar herramientas, sobre todo a
los sectores que por razones concretas de la situación socioeconómica no accedes. Entonces, digamos, si hay un contenido que no te llega y ahora puede llegar a través de las redes sociales, vos ahí encendés una chispa, encendés una llama que me parece que es muy democratizadora, de esto con todo, ¿no? Con la ESI, digo, lo pienso en todos los campos, Sí, ¿no? sí. Con la posibilidad, yo acompaño a mujeres en situación de violencia, y decir, bueno, si la persona no sabe cómo ir a hacer una denuncia, o sea, no accede, o sea, digo, esta posibilidad de... Y hay un lenguaje que es críptico, que hay algo que no se llega y es necesaria, o sea, esta importancia en democratizar la sociedad. Digo, por eso digo, es como, nada, es toda una reflexión que hago de cómo lo están diciendo, y me parece importantísimo esta tarea de la divulgación, o sea, democratizar, acceder, avanzar en... Un paréntesis, mira, hay una frase que creo que la dijo Kicillof, obviamente antes de gobernador, él es economista, doctor en ciencias económicas, dijo, hablando de todos estos economistas que te la hacen difícil, ¿viste? Dice, cuando te empiezan a hablar con palabras muy raras, es porque te están cagando. O sea, es que no quieren que entiendas lo que te están haciendo, porque hay algo atrás. Me parece que el poder de la información es vital democratizarlo. Sí, Y yo tomando lo que estaban diciendo Elena y Melissa, vuelvo a pensar esto, ¿no? Que por lo menos de este espacio nos interesa mucho el tema de abrir, ¿no? Abrir las puertas, me parece. Estaba pensando, yo soy profe de cuarto, quinto y sexto año, y en sexto, por ejemplo, ya estamos terminando el ciclo escolar, pasaba esto, ¿no? No sabían la mayoría de los chicos, ¿y ahora qué? ¿Acceso a qué? Falta bajar información, uno la puede bajar, pero hay un mundo detrás, y me parece que todos estos espacios nuevos, el TikTok, el Instagram, donde sí entran los chicos a curiosear, si lo enganchás, así como venían diciendo ustedes, con una palabra, con algo, y por eso también lo valoro a Paenza, no sé si han tenido la oportunidad, él tenía un programa sí, en sí, Canal sí. Encuentro, Pi al Cuadrado, darle la vuelta a que una charla, no era una charla TED, pero a que una charla jugando vuelva la matemática interesante para pibes y pibas, Claro. Hacerlo me entretenido. parecía fantástico. No sé, usted, Sí, Meli, Lucio. lo de Paenza es genial. También hay una serie de libros que está hecho para un público adolescente para arriba. A mí me encantan, que son los de Ciencia que Ladra, que también te plantean un montón de... Mi favorito es uno que habla de un científico yendo a un museo de arte. Entonces te explica todas las obras de arte a partir de análisis de quizás qué estaba pasando en el momento, qué estaba pintando, había algo en el cielo, por ejemplo, Van Gogh en el cielo, o que mostramos El Grito con el volcán Krakatoa, y que son esas cosas que se pueden relacionar de una manera súper interesante, y no es necesario como solamente explicar a un volcán, sino que mira, a partir de que Edvard Munch hizo este cuadro, es de esta manera. Y quería comentar algo, y ya hablas... Que mencionaste antes de esto de acceder a la información y que justamente un sector que no está o es ajeno pueda acceder. Quiero resaltar el trabajo, por ejemplo, el año pasado de Tomátelo Conciencia, que es una página que habló un montón del COVID y salían un montón de notas de fake news y ellos agarraban y te lo traducían y te lo decían de una manera súper interesante, y también me parece que ellos hicieron un trabajo fenomenal con el tema de la pandemia, ¿no? Y era eso, acceder o acercar información quizás un poco más teórica o más complicada sobre lo que estaba pasando en el mundo y una enfermedad que también Tal cual. está bueno. Sí, sí, sí. La manera de comunicar conocimientos, comunicar ciencia, está cambiando. Con las redes sociales hay un antes y un después de cómo se enseñan las cosas. Y realmente teniendo acceso al mundo con un objeto cuadrado que tenemos en la mano, no puedes pensar en cómo se enseñaban las cosas en 1800. En el aula, todos sentaditos, mirando de frente. Tiene que ser más dinámico, y claramente estamos viviendo una revolución del conocimiento, de cómo se comunican las cosas, y es algo que volviendo quizás a la parte de si es elitista o no, yo creo que la manera de comunicar ciencia, o cómo se comunica por lo general la ciencia, es que nos enseñan de una manera muy cuadrada, quizás no muy cuadrada, pero muy de, digamos, así son las cosas, así se escribieron los libros, apréndetelos. Por lo general en la ciencia no te enseñan
herramientas de comunicar. Por ejemplo, alguien que estudió animación, marketing, diseño, claramente tiene que haber una fusión entre los dos. Por eso yo creo que funciona también conmigo y Meli, ¿no? Porque yo quizás tengo la ciencia, pero ella tiene la visión de cómo comunicarlo, cómo transmitirlo de una manera muy digerible. Y eso creo que puede hacer maravillas y poder entender las cosas desde una manera más masiva. Y ese es el tema. Quizás el economista, quizás el abogado, el científico, nunca le enseñaron cómo comunicar, cómo animar, cómo herramientas de comunicar. Entonces, no creo que sea tan elitista, sino es que no se sabe, no sabemos cómo comunicar. Y, Aparte, Nuncio, para hablar de piedras, ¿no? ¿Cómo hacemos para hablar de piedras? tal cual. ¿Cómo comunicar lo de las piedras? No, es así, es así. Y la verdad que tratando de mostrarlo de una manera más colorida, más visual, con animaciones, quizás, no sé, a una cabeza cuadrada, a un científico no se le ocurre, ¿me entendés? Si venís con alguien de marketing que está curioso por aprender cosas de ciencia o diseñador, no hace falta que sea marketing, y te puede armar algo impresionante. Y bueno, eso creo que a eso está evolucionando todo el conocimiento. Ya sea ciencia, economía, todo el conocimiento. Eso que decías es muy interesante porque, digo, la escuela, que es la escuela, digamos, la misma escuela que se creó, la escuela prusiana, creo, digamos, hace 2 siglos y medio, es la misma que tenemos hoy. Es un docente con 30, 40 alumnos, todo normalizado, estandarizado, son todos iguales, y mucho depende del docente, digamos, que rompa con esa, ¿no?, estructura. Me parece que ahí todo el sistema educativo tiene que empezar a cambiar y a adaptarse, digamos, todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Es importantísimo. Adaptarse. Eso... Incluso todas las carreras deberían tener una materia de comunicación, me parece. Digo, para empezar a fusionar y entender que, bueno, el principio que tiene que regir es que la información tiene que ser pública, tiene que ser masiva, tiene que ser democrática, de acceso, ¿no? Tal cual. Sí. Y utilizar las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Tal cual, por ejemplo, se me ocurre, no sé, que cuando estás en la secundaria y estás con el celular, dice, te retan y te dicen que guardes el celular y no lo uses. Es verdad. Pero es una herramienta impresionante, es una computadora que tiene más capacidad que las computadoras que llevaron al hombre a la luna. Eso tiene que ser integrado en la educación, tiene que aprovecharse la tecnología y lo que tenemos a nuestras manos. Tiene que repensarse cómo se enseña, eso seguro, pero se está haciendo de a poco. Sí, hay un montón de docentes que muestran un montón de entusiasmo en ese sentido, en cualquier área, ¿no? En cualquier materia, pero es así, es verdad, quizás tenemos mismos mecanismos que no acompañan todo lo que es el avance de la sociedad, del mundo, de todas estas cosas que están pasando. Y como decía, ¿no? Qué importante esto de la frase, la información es poder. Es eso, es algo... Y a mí, digo, me pongo en el profe Choto recién con lo que decían del celular. Una cosa es estar trabajando y otra estar escuchando música o haciendo otra cosa en el momento. Pero me parece importantísimo, y esto lo hablábamos en Pensar en Nada, sobre todo en estos 2 años de pandemia, y lo hablábamos con la antropóloga Ana Paula y con otros, que también para poder trabajar en esta dinámica, que está muy buena y se entiende, para que no sea más larga la brecha digital, tenemos que gestionar para que haya acceso a Internet más amplio y también a los dispositivos. Sabemos que no todos tienen la capacidad parece muy básico, pero hay algunos que no pueden ni ver YouTube porque no tienen datos, entonces tienen un celu. Es genial todo esto, pero falta un poquito más de equidad, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es un camino largo para llegar al, digamos, lo que sería lo ideal. Pero sí, totalmente. En ese aspecto, no todos tienen acceso. Y sí, eso puede abrir más la brecha todavía. Pero mientras tanto está espectacular lo que hacen. Hablemos de divulgación. Nos encanta, me encantó el dinosaurio ese que parece que nos iba a comer. Brillante, me encanta que lo sigan un montón de chicos, que se hagan preguntas. Así que un placer haberlos tenido con nosotros en este Pensar en Nada del día de hoy, Nuncio y Meli. No sé si Martín te queda alguna pregunta más para
estos... No, me pareció muy interesante todo el laburo que hacen y me quedo con esta conjunción, esta simbiosis que crearon, ¿no? Digo, de lo comunicacional y la ciencia más dura, si se quiere, ¿no? Me parece que es imprescindible. Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. El placer fue nuestro. La verdad que estuvo buena la interacción. Una linda entrevista. Sí, muchas gracias. Como hacemos acá, no decimos hasta luego, sino hasta la próxima, ¿eh? Sí, Porque que se repita. Excelente, Genial. excelente. abrazo gigante y hasta la próxima entonces. Nos vemos, gracias. Muchas gracias por Nos todo. vemos. Chao. Melissa Inuncio, de Hablemos de Divulgación, contándonos todo este laburo que vienen haciendo y bueno, con el canal de Instagram y de YouTube, ¿no? Excelente, ¿no, Tincho? Sí, excelente trabajo. Y la verdad es que es muy interesante pensar esto, ¿no? Cómo se tiene que... Porque a veces los cambios empiezan, digamos, no a veces, siempre los cambios aparecen desde el margen, ¿no? Digamos, desde los márgenes empiezan a cambiar las cosas y eso Crece se va volviendo cada vez más... pie, decíamos. Claro, exactamente. Y en algún momento eso empieza a generar una contrahegemonía que, bueno, lucha por volverse hegemónico, ¿no? Me parece que ahí esto que vos decías, que decía Anuncio, ¿no? De pensar cómo un celular en la clase puede tener otro rol. Bueno, un investigador muy conocido que es Carlos Escolari, que Sí. bueno, que labura desde otra óptica, ¿no? Por eso es tan importante pensar la educación en el siglo XXI, porque si pensamos digamos que todo el conocimiento que tienen los pibes no sirve o es basura, o lo pensamos como si fuera un vaso lleno que hay que tirar y que hay que llenar de vuelta con conocimiento. Ujú. No, me parece que hay que empezar a construir con ese conocimiento que ya tienen, porque los pibes hoy organizan partidas de juegos, aprenden a hablar en otros idiomas a través de los juegos, a través de los celulares, de las aplicaciones. Bueno, Todo Martín, eso, ahí yo lo retomo otra vez a Freire, ¿no? Freire diferenciaba, ¿no? Lo que es la educación bancaria de lo que es la educación participativa, ¿no? tal Esto, cual, en sí, lugar de depositar, saber que en realidad exacto, el lugar del docente acompaña, pero todas las personas que vienen ya tienen un montón de saberes y exacto. conocimientos que no vienen como una tabla rasa, ¿no? Exacto, Sí. es una ida y vuelta, es una ida y Sí, vuelta. yo me quedo con lo de las preguntas también, pensando siempre, porque bueno, acá compartimos los sueños, ¿no? El deseo de un mundo mejor, de un mundo más justo, más vivible, más transformable, y pensaba bueno, en esta posibilidad, digo, hay que tener posibilidades de preguntarse, ¿no? Entonces, cómo ¿no? Seguir lo que decía, esto, avanzar en la equidad, en el acceso y poder generar sobre todo en las infancias y adolescencias, que no se pierda eso, ¿no? Que si un niño tiene que poder preguntarse estas cosas y poder ser el próximo, el científico de unos años, no tiene que estar ni revolviendo la basura, ni juntando cartones, ¿no? Digamos, sí, esto tiene que ser fundamental, porque nos encanta, pero sabiendo desde dónde hablamos, ¿no? Entonces bueno. Sí, y entender esto que vos decías, ¿no? El poder está atrás y atraviesa todo. Así como uno quiere preguntar o necesita preguntar, hay gente que no quiere que te preguntes nada. Uh-huh. Y en todos los ámbitos de la vida, hay un poder, digo, muchas veces, bueno, la ciencia como algo neutral. No, digamos, la ciencia la construyen personas y esas personas tienen intereses. Responden a intereses. Entonces, así como, por ejemplo, la ciencia puede lograr enormes beneficios para la humanidad, también puede jugar a favor de un lobby o de otro, ¿no? Y generar un predominio de una tecnología por sobre otra, y eso tiene intereses geopolíticos, económicos, ¿no? Entonces, también hay que empezar a pensar esto. ¿Cómo está atravesada por el poder y cómo la pregunta es incómoda para el poder? Tal cual. Nos quedamos con esa. Tal cual. Sí, nos quedamos con esa cierre de mateada. Bueno, Martincho, como siempre, un placer de haber compartido la mateada esta del día de hoy con vos. Igualmente, la verdad me encantó, estuve viendo el perfil muy bueno y bueno, muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima entonces.
Martín Chávez, compartiendo con nosotros la mateada del día de hoy, Elena. Nos vamos a la tanda y ya comienza la columna de géneros en Pensar en Nada.